Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Paula Alzate, la nueva chair del Comité de Legislación e Impuestos, y para mí es un gusto recibirlos en el comité del mes de marzo. Hoy tenemos un tema a tratar, entender y adaptarse al impuesto mínimo global en Panamá. Para esto nos acompañan dos panelistas, José Galíndez, socio de la firma Galíndez Medrano y Asociados, doctor en Derecho de la Universidad París-Dauphine de Francia, Magíster en Derecho Fiscal de la Universidad París-Sorbona y Universidad París-Dauphine, Magíster en Gerencia Tributaria de la empresa de la Universidad Metropolitana de Venezuela. Se ha desempeñado como consultor externo del BID, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, participado del Foro de Administraciones Fiscales de África y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ha sido profesor en temas de tributación internacional en la Universidad del Externado de Colombia y el Instituto de Estudios Superiores de la Administración. Además, es conferencista ante la OCDE, el Comité de Impuestos de las Naciones Unidas, el CIAT, eventos regionales relacionados con el IFA, miembro del IFA, la Cámara de Comercio Franco-Panameña, AmCham y perito experto en precios de transferencia al Tribunal Administrativo y Tributario de la República de Panamá. Igualmente es columnista de Martes Financiero y Capital Financiero en Panamá. Por otra parte, Frida Medrano, socia de la firma Galíndez Medrano y Asociados, economista del Tecnológico de Monterrey de México, magíster en Economía Financiera por la Universidad Essex en Inglaterra, asesora de precios de transferencia, se desempeñó en el pasado como jefa del Departamento de Precios de Transferencia en la DGI y fue delegada de Panamá ante la OCDE para el Grupo de Trabajo 6 de Precios de Transferencia. Formó también parte del grupo de trabajo para la implementación del proyecto contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios de la OCDE en la República de Panamá. Adicionalmente, ha sido conferencista en diferentes asociaciones, como el Comité de Impuestos de la Cámara Americana de Comercio de Panamá, el capítulo de la Cámara de Comercio Internacional y para la Asociación Fiscal Internacional, IFA en Panamá. Además, es profesora en temas de tributación internacional y precios de transferencia en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, miembro de IFA, columnista de Martes Financiero y Capital Financiero en Panamá. Así que les agradecemos pues a nuestros expositores por acompañarnos hoy, a ustedes los miembros por acompañarnos en este comité virtual y les recordamos que la charla va a tardar aproximadamente unos 50 minutos. Finalizando, tendremos unos 10 minutos para resolver cualquier pregunta que tengan que nos pueden dejar en el chat. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestros expositores de hoy. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Al Comité de Impuestos, de Legislación de Impuestos AmCham, agradecemos a Nicole Fernández y a Paula por invitarnos a hablar con amigos y colegas. Esta charla que denominamos Entender y adaptarse al impuesto mínimo global. ¿Me permiten unos segundos para compartir pantalla, por favor? Espera un momento. Presentación. Ya pantalla, no presentación. Mira, puedes compartir tú, que no sé, pues ya espera un momento. Ensayamos estos en 10 minutos antes de entrar y no lo encuentro. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Si quieres, compartes tu, Frida. Estoy compartiendo, no sé si pueden ver mi pantalla. Sí, perfecto. ¿Sí ven? Ok, perfecto. Sí, bueno, nuestra charla es entender y adaptarse el impuesto mínimo global. Es un tema que todos los grupos multinacionales están bastante atentos por lo que representa los retos tanto de cumplimiento para las empresas, para los grupos multinacionales y para la administración tributaria. Como hemos discutido en otras oportunidades en AmCham, el impuesto mínimo global se deriva del proyecto BEPS de la OCDE, especialmente en su acción 1, como lo ven en la pantalla, que busca abordar los retos de la economía digital. Los retos de la economía digital tienen 3 enfoques. Uno, que es la imposición directa, y el otro, la imposición indirecta. Cuando hablo de 3 enfoques, porque en la imposición directa está el denominado pilar 1 y el denominado pilar 2. Nosotros vamos a hablar del denominado pilar 2, que es el impuesto mínimo global.
Como sabrán, estas discusiones iniciaron en el 2012, en el primer reporte de la lucha contra la erosión y el traslado de beneficios. En el 2021 existen las normas modelos GLOBE que buscan que los grupos multinacionales tengan una tasa efectiva del 15%. Conversaremos cuáles son esos grupos multinacionales en varias oportunidades de nuestra presentación. Son aquellos grupos multinacionales que tienen ingresos consolidados a 750 millones de euros y ya explicaremos esta regla. Existen unas normas, unas guías administrativas que van más allá de las normas de modelo que desarrollan lo desarrollado en el informe del 2021. Como verán en nuestra presentación, el proyecto BEX y a través del G7 y el G20 llegaron al acuerdo que los grupos multinacionales en cada jurisdicción al menos deben tener una tasa efectiva del 15%. En muchos países ya se ha implementado esta norma. Nosotros publicamos, AmCham envió un artículo que publicamos donde la Unión Europea ya adoptó todas sus jurisdicciones el impuesto mínimo global del 15% a partir del 2024. Igual países como Canadá, Mauricio, Singapur han adoptado estas normas modelos y ya son vigentes en la mayoría de la legislación. La última vez que conversamos este tema en Chan, estas normas están en el proyecto y ya en muchos países esto es una realidad. Siguiente presentación, por favor. Entonces, para que tengan en cuenta el pilar 2 o las reglas GO, hablamos es un impuesto mínimo global sobre las ganancias corporativas. Es importante y eso lo desarrollemos en el curso de nuestra presentación. Estamos hablando de normas contables, de normas financieras. Es aplicable a cualquier grupo multinacional que tenga ingresos consolidados superiores a 750 millones de euros. El scope de estos grupos multinacionales son aquellos que presentan el reporte país por país en su casa matriz última. También el consenso que se llegó es que estos grupos multinacionales que están dentro del ámbito de aplicación tengan una tasa efectiva mínima del 15%. Esta regla de tasa efectiva lo explicaremos más adelante. Existen unos principios para adoptar cuáles son las utilidades o pérdidas para calcular la tasa efectiva por cada jurisdicción y cuáles son los créditos de ciertas actividades que deben ser excluidas para el cálculo de dicha tasa efectiva. Aquí lo vemos en principio, que es el denominado ETR, que es el total de impuestos sobre las ganancias corporativas pagadas contra las ganancias o pérdidas contables. Dentro de los impuestos cubiertos, eso lo desarrollaremos más adelante, pero por lo general es el impuesto sobre sociedad. En el caso de Panamá es el impuesto sobre la renta. Y aquí vemos los pasos para conversar, para identificar cuáles son las entidades que le aplica el impuesto mínimo global. Vemos el primer paso 1, que son las entidades dentro de un grupo multinacional, es decir, filiales, subsidiarias y establecimientos permanentes que superen el umbral de los 750 millones de euros. Existe el paso 2, es los ingresos a nivel jurisdiccional, que es la regla del blending jurisdiction, que busca que cada entidad en una jurisdicción a nivel consolidada, todas las entidades a nivel consolidada en una jurisdicción deben tener una tributación mínima del 15%. En el caso de Panamá es bastante interesante porque sabemos que Panamá tiene una tarifa nominal de impuesto corporativo de 25%. Sin embargo, regímenes como sea empresas multinacionales, Panamá Pacífico, por citar dos ejemplos, tienen tarifas diferenciales, una del 5% y una del 4%. También vemos que para determinar los ingresos y pérdidas de cantidad del grupo, existen las guías administrativas, señala cuáles son los ingresos y pérdidas a considerar para el cálculo de la tasa efectiva. También habla sobre los impuestos que se señalan, como hemos visto, los impuestos comprendidos para aplicar el impuesto mínimo global. Hablamos sobre el impuesto sobre sociedades, en el caso de Panamá el impuesto sobre la renta. También para el cálculo de dichos impuestos se pueden comprender el impuesto sobre dividendos en el caso de las filiales y subsidiarias, así como las retenciones que se realizan desde otras entidades en el exterior, ¿no? Otras jurisdicciones en el exterior, perdón. Para calcular la tasa efectiva de todas las entidades integrantes ubicadas en la misma jurisdicción, se determina el impuesto complementario. Aquí interesante dentro de los principios
que cuando un grupo multinacional en una jurisdicción no llega a una tasa efectiva del 15%, la novedad o el desarrollo del impuesto mínimo global es que se crea un impuesto complementario donde da derecho a tributar la jurisdicción de la casa matriz que incorpore las reglas de dicho impuesto, que eso lo desarrollará Fría más adelante, que es la regla de inclusión de ingresos, le da la potestad tributaria a la jurisdicción matriz última de los grupos a grabar esa diferencia que no se grabó al 15%, eso lo vamos a ver en las gráficas. Y aquí es el desarrollo de los impuestos. Existen dos reglas claves en esto, que es la regla de inclusión de ingresos y la UTPR, y el impuesto mínimo cualificado, que eso abordaremos más adelante. Pues aquí es importante que hay que diferenciar dos cosas. Una son las reglas modelos y las reglas administrativas. Inclusive las reglas administrativas van más allá de las reglas modelos para determinar este impuesto, ¿no? Ya con esto le doy la palabra a Frida. Si no me equivoco, viene el cálculo de la tasa efectiva. Esto lo vimos en nuestro webinar pasado en Chan. Estamos que para calcular la tasa efectiva del 15% están los impuestos cubiertos ajustados. En las entidades está la jurisdicción. Supongamos en el caso de Panamá, un grupo multinacional que esté dentro del umbral de ingresos, los 750 millones de euros, tiene una entidad en zona libre de combustible, tiene una entidad en sede de empresas multinacionales, tiene una en Panamá Pacífico, tiene una entidad, una entidad que en Panamá que grabe una tarifa del 25%. El cálculo se hace entidad por entidad, con los impuestos cubiertos por entidad, y después se hace una consolidación, ve la utilidad global con la jurisdicción, los impuestos pagados de esas subsidiarias, entendiendo el impuesto sobre sociedades o el impuesto sobre la renta, y si, por ejemplo, en la jurisdicción panameña da una tasa inferior al del 15%, esa diferencia va a ser grabada como regla general en la jurisdicción de la casa matriz. Ya con esto sí le doy el pase a Frida. Gracias, José, y buenas tardes a todos. Gracias también, Paula, por la presentación y a AmCham por la invitación. Antes de empezar con los ejemplos y explicarles cómo funciona cada regla, ya José ha explicado que, bueno, esto es aplicable, las reglas GLOBE, como le llamamos, o el impuesto mínimo global, es aplicable a aquellos grupos multinacionales que en total, ingresos consolidados, superen ese umbral de 750 millones de euros, aproximado 850 millones de dólares, y durante esos 750 millones de dólares se deben cumplir durante 2 de los 4 periodos fiscales anteriores al periodo que se está reportando. Adicional, es importante, bueno, como les comentaba José, ok, encaja un grupo multinacional tiene que tener presencia en distintos países. Hemos recibido muchas consultas en otros seminarios sobre un grupo que llega a este umbral pero es doméstico, en este caso no aplica estas normas. Es importante que sepamos que se aplica a grupos multinacionales. Y otra cosa importante, bueno, si aplica esta norma, ahora hay que verificar que dentro de todas las jurisdicciones, como les mencionaba José, agregando todas las entidades que estén en cada jurisdicción, hay que verificar si ese agregado de cada jurisdicción llega a ese 15% de impuesto, de tasa efectiva de impuesto pagada. En caso de que llegue, no tenemos que continuar con lo que vamos a explicar ahora. En caso de que no se llegue, entonces es que aplican estas reglas que vamos a ver ahorita, que son básicamente dos reglas principales, la regla de inclusión de ingresos y el Underpaid Profits Rule, que es, digamos, como una regla de último recurso, y adicional hay una condición que beneficia, digamos, a esa jurisdicción, primero a esa jurisdicción en la que no se llegó ese 15, sabiendo que esa es la jurisdicción en donde se produce esa renta que está siendo grabada, y por lo tanto le da ese beneficio. Y aquí les mostramos entonces cuáles son estas reglas. La que les voy a mencionar primero es el QDM-TT, o Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax, que es ese impuesto complementario nacional mínimo calificado, que básicamente lo que hace es que reserva ese derecho de gravar en caso de que no se llegue al 15%, primero al estado o a la jurisdicción en donde no se llegó a ese 15%. Ese consolidado de todas las entidades de esa jurisdicción no llegaron al 15%, entonces esa misma jurisdicción tiene el primer derecho a imponer ese diferencial. Posteriormente, entonces, se pasa a lo que es la regla de inclusión de ingresos, que es lo que se ha estado discutiendo más, y que antes de que existiera esta regla de darle la potestad primero al país de la fuente, la regla de inclusión de ingresos lo que hace es que, bueno, si no se llega en determinada jurisdicción a esa tasa de 15%, ese diferencial
que no se cumplió será pagado entonces a la jurisdicción de la casa matriz última del grupo empresarial, digamos que traslada esa potestad a esa casa matriz, a la jurisdicción de esa casa matriz última, y lo que hace, como le digo, la regla de último recurso, el Under Tax Profits Rule, le permite entonces a las otras entidades del grupo, que no son ni las matrices ni las accionistas de las entidades que están ubicadas en la jurisdicción en donde no se llegó a la tasa, sino en otras jurisdicciones, y les da a ellas entonces el último recurso si no está incorporado ni en el país de la jurisdicción de la tasa menor al 15, ni en los países de la casa matriz no están incorporadas las normas, les da a estas otras entidades la potestad de gravar una porción de ese diferencial que no se cumplió. Ahora vamos a verlo como ejemplo para aterrizarlo un poco. Vamos a empezar, como les comentaba, con el QDMTT, el Impuesto Mínimo Complementario Nacional Calificado. Es un nombre bastante largo, pero como les comento, básicamente es que el país de la fuente tiene la primera potestad de tributar ese diferencial. Entonces, una vez que ese país, digamos que el país A, que es el país de la casa matriz última, adopta las reglas GloBE dentro de su normativa, y también lo adopta el país B, o el país donde está la jurisdicción de baja tributación, ambos países tienen adoptado el GloBE, y el país B además adoptó esta condición de impuesto mínimo nacional calificado que le permite ser el primero en proteger su base imponible. Lo que pasa es que, bueno, se hizo la revisión de la tasa efectiva, se hicieron los cálculos, que son bastante complejos. José les comentaba un poco los ingresos que califican. Ahorita vamos a hablar un poco al final sobre algunas actividades que reducen o que benefician un poco al cálculo de esas tasas, pero es un tema bastante complejo y bastante detallado que seguro algunos de ustedes que están en empresas multinacionales ya manejarán. Pero básicamente cuando se hace este cálculo, no se llega a ese 15%, entonces en lugar de traspasarle esa potestad a la casa matriz última, es el Estado, en este caso supongamos que estamos hablando de Panamá, es Panamá quien puede proteger ese diferencial y gravar esa diferencia, y se retiene la renta, el impuesto, perdón, de esa renta en el país donde se generó la renta. Y digamos que ahora se le está dando una mayor importancia a esta condición porque efectivamente los países han estado discutiendo el tema de que ellos son los que deberían tener la primera potestad tributaria, pero todo esto es bajo la condición de que ese país haya implementado esto en la norma. De lo contrario, se pasaría entonces al país de la casa matriz última. Que vamos a ver en este siguiente ejemplo es básicamente la regla de inclusión de ingresos. Un ejemplo muy sencillo, supongamos que en el país B hay una baja tributación o no se cumple esa tasa del 15%, ya agregando todas las entidades que están en esa jurisdicción, pero el país A o el país de la casa matriz sí adopta las reglas GloBE. Entonces lo que pasa es que esta diferencial se va a gravar en esa jurisdicción de la casa matriz última. Y asimismo, vemos, no solamente se acaba ahí la regla de inclusión de ingresos, sino que esa regla va pasando niveles en la jerarquía accionaria de la empresa. No solamente tiene que ser el país de la casa matriz última el que la adopta. Si ese país no la ha adoptado y la adopta una casa matriz intermedia que es dueña o parte dueña de las entidades que están en la jurisdicción de baja tributación, esa también podría, en segundo lugar, primero la casa matriz última y luego ella, si tiene incorporado en la norma, puede recaudar ese impuesto. Y bueno, vemos la importancia de cuando discutimos, esto es una reflexión que podemos conversar al final, pero vemos la importancia de incorporar la norma en el país de la jurisdicción de baja tributación o en nuestro caso en nuestra jurisdicción, porque podemos proteger, de todas maneras esto sería a la casa matriz, y si tenemos esa protección, por lo menos podemos retener ese ingreso a favor de nuestra jurisdicción. Entonces ahora le paso la palabra a José para que entremos a hablar de el Under Tax Profits Rule, UTPR. Bueno, como vieron, estas normas tienen como efectos cascada. La primera, primero, bueno, esto han venido cambiando de prioridades. Primero está la regla de inclusión de ingresos, después el impuesto mínimo calificado, ahora de manera que los países emergentes pudiesen gravar primero en el país de la fuente. Estas reglas van a la inversa: primero impuesto mínimo calificado, la regla de inclusión de ingresos, que fui explicado de una manera muy bien, y ahora viene la regla de sobre pagos insuficientemente gravados, en el caso que
supongamos, como vemos aquí en la presentación, en la jurisdicción del país A, donde se encuentra la entidad matriz última, no se incorpora la regla de inclusión de ingresos, la regla de insuficientemente gravado, de manera que buscar que el grupo multinacional trabaje en una jurisdicción, se le niega, las deducciones y los gastos. Por ejemplo, aquí lo vemos en la presentación, vemos que en un país B existe una entidad constitutiva que solamente puede gravar el impuesto mínimo global a una tarifa al 4%. La actividad tiene ingresos o utilidades de $100. Por supuesto, la tarifa efectiva de pagar ese 4% son $4, y vemos que existe una diferencia, que es lo que se llama el impuesto complementario, o que lo debía ser el impuesto complementario, que va entre el 15 y el 4% del 11%. Como vimos, en el país A no se incorporó la regla de inclusión de ingresos. Sin embargo, en el caso que en la jurisdicción del país C se aplique una norma de reglas sobre pagos insuficientemente gravados, el país comienza a recaudar esos $11 de diferencia. Eso permite que el grupo multinacional siempre va a ser grabado indistintamente que la entidad de la casa matriz no se incorpore la regla de inclusión de ingresos. Hasta el momento, los países han venido incorporando la regla de inclusión de ingresos, y el UTPR no ha sido dotado, por lo menos hasta el día de esta presentación, ¿no? Siguiente lámina, Frida. Y bueno, aquí es bastante interesante porque nosotros dentro de esta presentación conversamos entendiendo y adaptándose al impuesto mínimo global. Aquí vemos que para el cálculo de la exclusión de utilidades, dentro de las reglas administrativas y las reglas modelos, permiten excluir ciertas actividades, por ejemplo, cuando existen sustancias, sobre todo cuando existen activos fijos, personal y actividad de investigación y desarrollo. Aquí lo vemos en la presentación. Vemos que el país tiene una tasa impositiva del 20% en una jurisdicción. Como bien señaló Frida, en la jurisdicción del país A se incorporó la regla de inclusión de ingresos, y la entidad del país B tiene una inclusión de $60. El país A recauda el impuesto adicional del 10%, es decir, $6. Sin embargo, vemos en el país B que tiene una tasa efectiva del 5%. Supongamos que así como sea empresa multinacional, la entidad del país A tiene utilidades de $100, tiene una tasa efectiva del 5%. Sin embargo, esto produciría nominalmente un impuesto adicional del 10%. Sin embargo, dentro de las reglas GO y las guías administrativas, existen unas rentas excluidas, por ejemplo, por gasto de investigación de desarrollo, utilidades de investigación y desarrollo, o activos intensivos de capital. Entonces queda una renta excluida de $60. El grupo multinacional se le va a aplicar esa diferencia, y por eso queda pagando en la jurisdicción del país A $6 de diferencia. Aquí yo creo que las láminas son bastante claras. Yo creo que desde el punto de vista de política tributaria, las normas sugieren que los países tengan actividades de sustancia de manera de poder contar con los créditos que permite disminuir la tasa efectiva del impuesto mínimo global. Yo con esto creo que estamos a tiempo. Ya vamos a la fase de reflexiones. Frida, creo que viene en la siguiente lámina. Hay dos puntos que nosotros quisiéramos resaltar cuando hablamos de adaptarse. Recientemente, el Fondo Monetario Internacional publicó una serie de recomendaciones en Panamá desde el punto de vista tributario, del procedimiento de consulta a través del artículo 4. Por primera vez, el Fondo Monetario Internacional recomienda a Panamá la adopción del impuesto mínimo global. Sabemos que la mayoría de los que están en cumplimiento dentro de este taller, las empresas, los grupos multinacionales que están dentro del scope, que son 750 millones de euros, están haciendo o están iniciando a hacer los cálculos de tasa efectiva de las distintas entidades en Panamá. Se espera que para el próximo año, nosotros esperamos que exista una hoja de ruta para tener certeza si Panamá va a aplicar el impuesto mínimo global de este impuesto. Yo creo que lo interesante, como le dije a Paula, de los bienes de Anshan, es las preguntas y consultas que pueden tener en este impuesto. No sé si Frida quisiera comentar algo más. Creo que hay dos cosas que
que nos han consultado constantemente sobre este tema y creo que puede abrir tal vez un poco el espacio para preguntas. Uno es el tema, bueno, ¿en qué estatus nos encontramos actualmente en la legislación panameña? Y bueno, hemos estado participando, muchos de los que están incluso ahorita en la reunión, algunos de ustedes, han estado también participando en estas discusiones con los distintos entes organizadores, ya sea la Cámara de Empresas Multinacionales, el Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la DGI, la Dirección de Estrategia y Planificación Financiera. Y las conversaciones son, bueno, hay mucha preocupación en cuanto a, primero tenemos que validar cuál es el impacto en Panamá de los grupos multinacionales que estarían afectados por estas reglas. Dentro de eso, bueno, tenemos una estimación aproximada que puede afectar, por lo que tenemos de información respecto al reporte país por país, que digamos que es lo que más se asemeja, o la herramienta que más se asemeja a el scope o el ámbito de aplicación que también sería para las empresas multinacionales que les aplica el impuesto mínimo global, que no rebasa 10 empresas multinacionales con casas matrices finales ubicadas en Panamá, pero sí es importante, por lo menos en la primera revisión que se hizo de esas empresas multinacionales, que aproximadamente el 60% de las empresas pueden estar a nivel global dentro del ámbito de aplicación del impuesto mínimo global y por lo tanto puede ser que toque hacer el cálculo jurisdiccional a esas entidades, ya sea que sean ellas solas dentro del régimen SEM o que también tengan otras entidades dentro del mismo grupo multinacional ubicadas en otros regímenes preferenciales o tarifas regulares, y tendrán que hacer este cálculo. Todavía no hay una cifra en cuanto a los otros regímenes especiales, en cuanto a el cálculo país general de cuántas empresas puedan estar afectadas, pero sí digamos que la administración tributaria tiene información que se puede utilizar para este análisis. Entendemos que están en esta fase de análisis. También las preocupaciones son, bueno, nuestra estrategia hasta el momento ha sido un enfoque como país hacia la atracción de inversión extranjera directa y cómo se va a hacer en este caso. Definitivamente esa es una preocupación, no podemos minimizar que así hemos crecido o es parte de nuestro crecimiento hasta el momento. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta, como les decía José, que a partir de este año 2024 ya entró en efecto la regla de inclusión de ingresos en los países de la Unión Europea, de los cuales tenemos varias subsidiarias ubicadas en nuestro país, y por lo tanto ya entra en efecto las reglas, que a pesar de que digamos que es un efecto diferido, porque es a partir de este periodo, reportable 18 meses después, o sea, ya será el próximo año, o en el 2026, que empecemos a ver el efecto real del impuesto mínimo global, pero ya está en efecto. Entonces, recordemos que para nuestro, como Estado, pues para las empresas multinacionales, al final, primero la preocupación es, bueno, tengo que hacer el cálculo en todas estas jurisdicciones, el tema es dónde voy a tributar, si voy a tributar en Panamá, voy a tributar en la casa matriz, o si ninguna lo tiene, bueno, voy a tributar en donde estén las subsidiarias a través del UTPR, que entra en efecto a partir del próximo año, o sea que ya también va a entrar en efecto. Y hay que reflexionar respecto a, bueno, digamos que es un esquema o un set de reglas que puede estar también diseñado para que los primeros que lo incorporen sean beneficiados en la medida de que todavía la casa matriz no lo tiene incorporado. Bueno, yo como entidad del grupo multinacional, esta jurisdicción puede verse beneficiada de manera indirecta y también, bueno, cada año que pasa, digamos que es una pérdida recaudatoria para el Estado, para estos grupos multinacionales que ya les aplica el impuesto mínimo global. Entonces, es un tema que hay que analizar, ¿no? Definitivamente nuestra estrategia va a tener que ser modificada a nivel de atracción de inversión, porque hay que darle también, hay que continuar esa atracción de inversión y darle otros beneficios a esas empresas que ahora van a tener esta nueva imposición, ya sea en nuestro país o en la jurisdicción de casa matriz, ¿no? Frida, siguiendo con lo que estás mencionando y esas aclaraciones, tú hablabas del tema de la implementación y de que el Fondo Monetario Internacional ya dio la recomendación de que se implementara, están haciéndose los análisis correspondientes en las entidades. ¿Tenemos alguna referencia de otro país que haya seguido un proceso similar y el término de implementación o qué tan complicada fue esa implementación por el cambio de normativa en términos generales?
Lastimosamente, Paula, en este momento todavía los países de la región latinoamericana, digamos que son nuestros pares, todavía no lo han implementado. Entonces, más bien nos estamos basando en países como Canadá, quien pues, es un socio comercial relevante para Panamá, pero digamos que está a otro nivel de desarrollo, igual que países de la Unión Europea, como les estábamos comentando, y otros países que son más pequeños y no tienen tanta relación comercial con Panamá. Todavía no hemos visto ese efecto, digamos, en nuestra región. Todos los países comparten la misma preocupación, están en el mismo análisis que nosotros. Hay que ver primero qué tanto impacta a los grupos locales de nosotros, porque si vamos a implementar, hay grupos a los que no les va a aplicar estas normas, ya sea porque no llegan al umbral, porque en sus países de casa matriz o en otras entidades del grupo no les aplica. Entonces, implementar también anticipadamente es peligroso porque haríamos una obligación anticipada a estos grupos que no necesariamente ya lo están implementando en otros países donde tienen presencia, ¿no? Entonces hay que ver muy bien ese timing para que no sea ni muy temprano, pero tampoco que seamos los últimos en implementar y vayamos perdiendo la competitividad al mismo tiempo que vamos perdiendo los ingresos o la renta, ¿no? Como Estado. Claro, sí, totalmente. Me queda súper claro. No sé si alguien tiene alguna consulta. Yo creo que ustedes con esas aclaraciones nos dieron bastante idea del estatus en el que nos encontramos actualmente y bueno, definitivamente estar muy en pendiente. Creo que la autoridad tiene una labor bastante gruesa en adelante, porque como dices, finalmente los países de la región no lo han implementado, pero tampoco queremos ser los primeros porque no sabemos el impacto hasta qué punto vaya a de pronto ese impacto, obviamente, con todo el tema puede ir en contrariedad con la atracción de inversión extranjera y de pronto no sé si generar algún tipo de guía o de pronto una norma bastante clara para que todas esas empresas que van a venir pues puedan tener obviamente el manual a seguir o cuáles son efectivamente esos impuestos que les van a aplicar. Tenemos a alguien. Doralis nos pregunta, ¿tienen conocimiento cómo quedarían los tratados existentes? ¿Lo respondes tú o lo respondo yo? Bueno, por el momento, las normas, digamos que se imponen en cada jurisdicción y no son determinantes de lo que el contenido de los tratados. Sin embargo, dentro de estas normas, dentro del impuesto mínimo global o el pilar 2, también se contiene lo que es el arbitraje obligatorio, precisamente porque van a salir temas de procedimientos amistosos que pueden surgir por controversias en este tema, en dónde se paga el impuesto, cuánto se pagó, hay diferencia en la contabilidad en cada jurisdicción. Y es importante que se revise a través de los tratados, que se incluyan cláusulas un poco más fuertes en el tema de procedimiento amistoso dentro de los tratados, que es lo que establece ahorita el pilar 2. Bueno, y complementando lo de Cría, que no lo comentamos entre la presentación, la guía administrativa y las normas modelos del impuesto mínimo global, existe el denominado Subject Tax Rule, que permite denegar los beneficios de tratado cuando no se llega a la tasa efectiva. Sobre todo los temas de las rentas pasivas, los temas de regalías, son uno de los temas que trata el impuesto mínimo global y lo que se sugiere es que a través del instrumento multilateral se modifiquen y, como decía Frida, se refuercen estas cláusulas para que los grupos tengan una tasa efectiva del 15%. No te escuchamos, Pablo. Creo que alguien tenía la mano levantada ahorita. Sí, pero ya la retiró. No tenemos ninguna consulta adicional en el chat. No, la volvieron a subir, creo. Aquí me sale, Pablo. Víctor Sosa dice, ¿se prevé alguna baja en la inversión de consorcios extranjeros en Panamá en un futuro cercano? Bueno, esto es... Bueno, no sé primero las damas. Bueno, realmente es muy difícil responder esta pregunta. Como les comentaba, realmente es una preocupación, es la principal preocupación ahorita mismo, el efecto en la inversión extranjera existente y en la atracción de nueva inversión extranjera. Yo creo que eso va a depender mucho, y es lo que hemos también conversado con las autoridades,
de la hoja de ruta o el paquete que se les dé de medidas que compensen este nuevo impuesto, ¿no? Si hay también lo que se ha conversado mucho con los grupos multinacionales que participan de estas discusiones en las cámaras, es que para ellos lo más importante es facilitar un poco los procesos, la burocracia, cómo abren los negocios, el pago del impuesto. Entonces, hay muchas otras ventajas que digamos que se le pueden dar o prioridades que ellos tienen que se pueden atender para no perder esa inversión extranjera en nuestro país, pero sí es un tema bastante complejo y por supuesto que es un tema de preocupación, ¿no? Correcto. Nos consulta Mayra Serrano. Para Panamá, ¿para cuándo tienen planeado aplicar este nuevo impuesto? Pero Mayra, como comentamos en nuestra presentación, todos nosotros estamos esperando una hoja de ruta para saber, el impuesto mínimo global ofrece varias alternativas, como conversamos en la charla. Está el impuesto mínimo calificado, está la regla de inclusión de ingresos, está el UTPR, el Subject Tax Rule. Hasta el momento no existe, por lo menos no es de nuestro conocimiento, que exista un proyecto de reglamentación al respecto. Lo que sí te podemos contestar, Mayra, bueno, y un gusto saludarte, es que Panamá es de los países, de los 140 países, dentro del marco inclusivo del OCDE, que ratificó que se iba a incorporar el impuesto mínimo global. Como bien señaló Frida en su presentación, en América Latina no existe ningún proyecto de incorporar estas normas en sus legislaciones. Colombia tiene una alternativa sobre el impuesto mínimo global, pero no es diferente a las guías administrativas que sugiere la OCDE. Entonces, aquí Mayra, hay dos cosas, ¿no? Los países de América Latina tenemos que preguntarnos cuántas casas matrices últimas que tengan ingresos superiores a 750 millones de euros están en su jurisdicción. Porque si esos países, o nuestros países, si no incorporan esa norma, esos ingresos van a ser grabados en otra jurisdicción. Es lo primero que tener claro cuando una filial de esos grupos no tenga una tasa efectiva del 15%. El otro tema es que en América Latina muchos de nuestros países apostaron a la inversión extranjera directa y existen tasas, regímenes fiscales preferentes, es decir, que tengan una diferencia de la tasa efectiva nominal y pues, pudiese llevar que esas rentas o utilidades de esos grupos sean grabadas en otra jurisdicción. Existen unas normas de Safe Harbor que eso lo pudiésemos conversar en otro momento en el chat. En el chat, por ejemplo, si las utilidades son menores a 10 millones de dólares o también en función del PIB de los países, pero hasta el momento nosotros somos de la opinión que los países deben apostar para la inversión extranjera directa algo diferente a los incentivos fiscales, ¿no? Inclusive el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, en su informe Panamá, un país de oportunidades, señala que el gasto tributario en el país del impuesto sobre sociedades es alrededor del 1,5% en función del PIB, ¿no? Seguramente las próximas autoridades evaluarán estos temas, ¿no? Otro tema ahí para agregar un poco a esa pregunta, probablemente Mayra está clara sobre ese tema, pero es una pregunta que recibimos bastante también sobre cuándo Panamá tiene pensado aplicar este impuesto. Tenemos por un lado, como hemos visto, son varias reglas, ¿no? Y la regla de inclusión de ingresos, al final importa que la aplique el país de la casa matriz. Hay dos efectos para Panamá, ¿no? Está el tema de si Panamá tiene subsidiarias ubicadas en nuestra jurisdicción, igual, y la casa matriz última ya lo implementó, igual Panamá ya tiene un efecto por ser una jurisdicción que está dentro de ese grupo multinacional. Ya se haría el cálculo jurisdiccional de Panamá, que nada más que podría ser pagado es en esa casa matriz última o casas matrices intermedias que ya lo tengan implementado. El hecho de que Panamá implemente esta norma nos permite a nosotros recaudar, como les comentaba en ese caso, de esas 10 o menos grupos multinacionales de que Panamá es casa matriz, y también le permitirá aplicar el impuesto mínimo nacional calificado que protegería su renta en caso de que ya otro país de casa matriz tenga implementado la regla de inclusión de ingresos. Entonces, digamos que ya parcialmente hay un efecto en Panamá, independientemente de que Panamá todavía no haya aplicado las normas. Perfecto.
Juan Carlos nos consulta si saben si actualmente Estados Unidos está aplicando estas reglas. Bueno, interesante, Juan Carlos, no sé tu apellido. Un gusto saludarte. Como sabrás, Estados Unidos tiene sus normas GILTI. Casualmente, esta semana el Congreso de Estados Unidos rechazó que no es el estudio de nuestra presentación, las normas referidas al Pilar 1, porque tenía pérdidas considerables a nivel de recaudación de impuestos. A Estados Unidos le funciona bien sus reglas y hasta el momento Estados Unidos no tiene o no tenemos conocimiento si tiene implementado o tiene pensado implementar el impuesto mínimo global. Ellos tienen unas reglas bastante similares al impuesto mínimo global, así que todo el mundo está a la espera de lo que adopte Estados Unidos para ver cómo se avanza en la materia. Del momento, se prevé que el Pilar 1 fracasó en este momento para Estados Unidos. Todos sabemos que Estados Unidos tiene unas elecciones próximas, pero es uno de los temas que se discuten dentro de los distintos foros de actualidad, ¿no? Nos pregunta Adán Zavala González si saben si regímenes fiscales para incentivar la actividad industrial en Panamá como EMA o Panamá Pacífico continuarán vigentes en los siguientes años. Si existe algún riesgo de cambio o modificación. Él dice que puede ser una pregunta de otro foro, pero si tienen algún comentario, les agradezco. Bueno, en la línea actual, lo que pasa es que, bueno, estamos cerca de las elecciones, hay que ver qué pasa, claro, y cuál es la hoja de ruta del nuevo gobierno, pero dentro de estas discusiones no está, digamos, en juego eliminar los regímenes fiscales o los incentivos fiscales que se tienen como EMA y Panamá Pacífico. No es tanto eso lo que se discute porque, bueno, primero, ya sabemos, como hemos comentado, que esto solo le aplica a esos grupos que llegan a ese umbral, que no es, digamos, la mayoría tampoco de todo lo que está en Panamá. Y adicional, pues solamente aplica en caso de que no se cumpla a nivel jurisdiccional. Entonces, tienen que pasar, digamos, como esos dos filtros para que una entidad o un grupo esté obligado a pagar ese impuesto adicional. Entonces, más bien se discute si habría que modificar en algo las tasas para ver si se llega más fácilmente a ese 15%. Esos son los temas que se discuten, pero no tanto la existencia o no de los regímenes. Tal vez un poco de reglas de sustancia puede hacer que vengan, reglas adicionales, ¿no? Porque ya tenemos algunas, pero reglas adicionales de sustancia, otros requisitos para facilitar un poco la implementación del impuesto mínimo global en caso de que proceda, pero no por el momento eliminar los regímenes. Perfecto. Inclusive, complementando lo que dice Frida, esto solamente es aplicable a los grupos que tienen ingresos consolidados superiores a 750 millones de euros. Entonces hay grupos que no llegan a esta cifra consolidada, así que esos regímenes pueden seguir operando sin ninguna modificación. Lo que sí somos de la opinión que los regímenes deben ser uniformes en los requisitos de sustancia y en las tarifas de impuestos correspondientes, pues que eso probablemente pueda estar que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy, con las revisiones de la acción 5 del proyecto BEPS, que son los regímenes fiscales preferentes, pues. Bueno, a ver, en el chat no tenemos más consultas. Ricardo Chang tenía hace un rato la mano levantada. No sé si quieres hacer la consulta. Sí, gracias por la oportunidad. Hola Frida, hola José Luis. Mira, mi pregunta era más en torno a la misma práctica de este cálculo, porque por lo que les entendí, hacían mención de que la base sobre la cual se calcularía, digamos, se determinaría si pasa o no el 25% de la ganancia contable. Ese término de ganancia contable me parece un poco ambiguo, porque al final yo no sé si es que la norma pues esclarece un poco más a qué se refiere con ganancia contable, porque una ganancia contable puede variar de lo sublime a lo ridículo, dependiendo de muchos de los tratamientos contables que decidas aplicar. Entonces, ¿hay algún tipo de restricción o de regulación o de normativa que te diga, por ejemplo, el caso de las revaluaciones? Si es que las excluiría como en efecto excluye de repente pues los gastos de inversión y desarrollo como mencionaron ustedes, o es que es todavía un poquito
un poquito, digamos, amplio o ambiguo ese tema sin que se haya esclarecido aún. Bueno, Bueno, Ricardo. realmente, bueno, primero Frida, que ya te nada esperaba. es... Dale, José, si quieres tú primero. No, dale tú. Bueno, mucho gusto saludarlo, Ricardo, un gusto que esté con nosotros hoy. Bueno, en respuesta a su consulta, está bastante detallado el cálculo, tanto para el componente de ingresos considerados o utilidades, y también lo que es la tasa, las tasas que se deben considerar, los impuestos contenidos en este cálculo. Entonces, en las directrices de la OCDE ya salieron los handbooks, todos los soportes para todas estas cosas que menciona. Efectivamente hay créditos que se pueden incorporar para los temas que menciona. Hay muchos otros temas, es bastante extensa, más de 100 páginas yo creo las guías para el cálculo, porque esa es la parte más compleja, como bien menciona, pero básicamente en forma sencilla, lo que se utiliza como para la redacción de la norma, lo que dice es que se utilizará los estados financieros que se usan para las consolidaciones de cada entidad, o sea, los que se usan para generar los estados financieros consolidados, y tienen que seguir las normas NIF. O sea, que no aplican, digamos, las reglas contables de cada jurisdicción o las que se usan para la determinación de las declaraciones de renta o la determinación de la renta, sino que son, va más allá, criterios internacionales, y digamos que hay cosas que se tienen que excluir, que son particulares dependiendo del sector en el que opera la empresa, que son deducciones particulares a ese sector y cosas que se excluyen, que vienen detalladas, como le digo, en estas guías. Ok, muchas gracias, Frida. Excelente. De nada. Bueno, no sé si tenemos alguna otra consulta adicional. Creo que tuvimos bastantes preguntas muy interesantes. Ustedes ya dieron unas palabras finales, pero no sé si quieren hacer algún comentario adicional para ya cerrar el comité. Bueno, cumplimos con la hora de Federico a las 12:45, un gran esfuerzo de Estamos sintetizar súper esta norma cumplidos. bastante compleja. Yo creo que nosotros somos de la opinión de que el país necesita modernizar los distintos regímenes, sobre todo el tema de sustancia. Como vemos, el impuesto mínimo global ya es una realidad en muchos países. Toda multinacional europea que esté dentro de los ingresos consolidados 750 millones de euros, o como Canadá, ya están trabajando en el desarrollo de este impuesto. Yo creo que definitivamente, y creo que lo vi al principio de mi presentación, que había tantas cosas que decir. Lo que buscan el impuesto mínimo global es que exista paridad de reglas del juego en las jurisdicciones, y que el factor tributario no sea el factor decisivo para la atracción de la inversión extranjera directa. Distintos informes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial señalan que el séptimo factor para invertir es el tributario, como bien señaló Frida. Hay que buscar otro tipo de oportunidades, como la formación del talento humano, la infraestructura, para atraer la inversión extranjera directa. Y bueno, como últimas conclusiones, Paula, también para dar mis conclusiones. Sí, bueno, ya hemos comentado bastante, pero creo que nosotros, este tema es todavía bastante debatido, particularmente en nuestro país, por como mencionábamos, ¿no? Por nuestra forma de desarrollo durante décadas. Entonces, no es tanto como acelerar a implementar, sino más bien acelerar un poco tal vez la parte de análisis del impacto que puede tener, un poco entender cuántas empresas estarían impactadas, qué tanto puede ser la pérdida de recaudación también, que es uno de los efectos más importantes que tiene esto, porque también hay que pensar, ¿no? Esto también lo que hace es que le permite a otros estados obtener ingresos más allá de los que le corresponderían por su renta normal. Le permite obtener los ingresos de todos aquellos países que no lo han implementado, sabiendo que ya ellos lo implementaron, y por lo tanto pueden aumentar considerablemente sus ingresos, y nos encontraremos en una posición desventajosa, ¿no? Una mayor disparidad o desigualdad en términos de recaudación entre países y desarrollo, por lo tanto, y crecimiento, ¿no? Entonces, esa es la parte que nos parece que es importante que se acelere esa evaluación, más que la implementación inmediata.
Perfecto, no, bastante interesante el tema, creo que nos compete a todos porque en los diferentes sectores igual tendremos algún tipo de impacto, sea porque vamos a perder esa calidad de inversión o porque va a aumentar, en fin, creo que sí, es un tema para el que requerimos estar actualizados y obviamente bienvenidos en caso que tengamos alguna actualización con relación a ese tema, pues para que todos los miembros de AmCham estén al día con cualquier actualización. Así que nada, José, Frida, nuevamente muy agradecidos por habernos acompañado el día de hoy. A todo el equipo de AmCham, como siempre, un agradecimiento muy, muy especial que siempre nos apoyan con todos los comités. Y bueno, un agradecimiento también muy importante para Nicole Fernández como chair del comité de 2023. Excelente labor. Así que muchas gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos en el comité del próximo mes.